Comenzamos uno de los temas más esperados, más útiles y para mi gusto el más entretenido por el gran componente práctico que tiene. Antes de empezar, me gustaría recordar que aunque hablemos de navegación, en los dos siguientes temas son bloques distintos, aunque están íntimamente ligados obviamente, ya que el actual habla sobre los conceptos teóricos que luego, en el siguiente tema, tendremos que desarrollar a nivel práctico. Pero ahora habrá que recordar que cuando nos enfrentemos al examen tienen una consideración distinta, ya que los problemas de carta, que son la parte práctica, tienen un componente eliminatorio. Pues dicho esto, comencemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos del planeta Tierra es que no es una esfera perfecta, pero casi. Como nos decían en el colegio, la Tierra es una esfera achatada por los polos. Y ahora que somos mayores, diremos que la forma real de la Tierra será la de un geoide. Esto quiere decir que la Tierra no responde a ninguna fórmula matemática, ya que es una superficie irregular. Sabiendo este concepto genérico, vamos a profundizar un poco más en todos aquellos elementos que artificialmente ha instaurado el hombre para poder localizarse en la superficie terrestre. Como seguro que todos sabemos, la Tierra gira de oeste a este, facilitando así que veamos el amanecer por el este y el sol se esconda por el oeste. Este giro se realiza en función del eje de la Tierra, que trazaría una línea imaginaria entre el polo norte y el polo sur, lugar donde convergerán el magnetismo terrestre. Ya en la superficie de la Tierra distinguiremos dos tipos de líneas imaginarias que nos serán de vital importancia para delimitar zonas en la Tierra. Las primeras serían los meridianos, que son los semicírculos máximos del globo terrestre que nacen en el polo norte y terminan en el polo sur. Necesitaremos tener siempre localizados al meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar. El meridiano de Greenwich sirve como punto de partida para la medición de longitudes. A la derecha de este mediremos longitudes este y a la izquierda del mismo mediremos longitudes oestes. ¿Dónde acaban? En el opuesto, situado en el 180. Por otro lado, cuando hablábamos del meridiano del lugar, queremos hacer referencia a aquel en donde nos encontramos, en un momento determinado o donde se ubica un elemento en relación al meridiano de Greenwich. El segundo tipo de línea que hemos creado para ubicarnos es el ecuador, que es el círculo máximo de la Tierra perpendicular a su eje. A partir de este se conforman hacia el norte y hacia el sur círculos menores paralelos al ecuador, los cuales nos proporcionan la latitud. Con lo cual, aquel paralelo que está por encima del ecuador será latitud norte y aquel que esté por debajo del ecuador será latitud sur. Ahora vamos a ubicarnos en la superficie terrestre y para ello utilizaremos un sistema de referencia llamado coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia donde utilizamos dos coordenadas angulares, latitud, que nos indicaba norte y sur, y longitud, que nos indica este u oeste. Estas dos coordenadas se suelen expresar en grados sexagesimales. Combinando estos dos ángulos se pueden expresar la posición de cualquier punto en la superficie terrestre. Por ejemplo, Valencia, teniendo esta una latitud 39 grados 28 minutos 0 segundos norte y una longitud de 0 grados 22 minutos 30 segundos oeste. Así, un vector dibujado desde el centro de la Tierra al punto 39 grados 28 segundos grados norte del ecuador y 0 grados 22 minutos 30 segundos oeste de Greenwich pasará por Valencia. Pero veamos más detenidamente los conceptos de latitud y longitud. La longitud mide el ángulo a lo largo del paralelo desde cualquier punto hasta el meridiano cero. Se acepta que Greenwich, situado en Londres, es la longitud cero. Recordar que las líneas de longitud son círculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos. Por otro lado, tenemos la latitud, que expresadas a través de los paralelos miden el ángulo que existe entre un punto cualquiera y el ecuador, todo ello medido sobre el meridiano que pasa por dicho punto. La distancia en kilómetros a la que equivale un grado de dicho meridiano depende de la latitud, ya que a medida que la latitud aumenta, disminuyen los kilómetros por grado
ya que la Tierra se va estrechando. Como ya hemos dicho anteriormente, los que están por encima del ecuador serán latitudes norte y los paralelos que se encuentran por debajo del ecuador serán latitudes sur. Ya tenemos claros los conceptos básicos de latitud y longitud, pero ahora veremos cómo representamos la Tierra gráficamente. Para ello, utilizaremos la proyección de Mercator. Esta es un tipo de proyección cartográfica cilíndrica ideada por Gerardus Mercator en 1569 para elaborar mapas de la superficie terrestre. Ha sido muy utilizada desde el siglo XVIII para cartas náuticas, ya que permitía trazar fácilmente las rutas de rumbo constante. Mercator, mediante esta proyección, pretende representar la superficie esférica de la Tierra sobre una superficie cilíndrica, tangente al ecuador, que al desplegarse genera un mapa terrestre plano. Al tangenciarse desde el ecuador, la proyección Mercator no conserva las relaciones entre áreas para valores distintos de latitud. Por ello, los mapamundis realizados según esta proyección exageran la superficie aparente de las tierras situadas cerca de los polos norte y sur. A través de la proyección de Mercator encontramos cartas de punto menor y punto mayor. Y dentro de las cartas de punto mayor, que son las que generalmente vamos a utilizar, tenemos tres tipos según su nivel de concreción. De menor nivel de concreción a mayor detalle, primero encontraríamos las cartas de navegación costera, después las cartas de recalada y por último los portulanos y cartuchos. Estos tres tipos de cartas las veremos a continuación. Como decíamos, de menor nivel de concreción a mayor detalle, primero encontraríamos las cartas de navegación costera. Estas nos son útiles para identificar los elementos más representativos de la zona. En un segundo nivel encontraríamos las cartas de recalada, las cuales hacen especial hincapié en detallar un punto concreto de la costa. Por último tendríamos los portulanos y cartuchos. Los portulanos son cartas detalladas de puertos y antepuertos, que nos especifican y concretan aspectos del puerto como su sonda, luces, muelles o zonas prohibidas de fondeo. Por otra parte, los cartuchos serían una inserción en la carta de una zona concreta ampliada en su escala para tener una mayor percepción de ese punto para la hora de navegar de forma segura. Como nos hemos podido dar cuenta rápidamente en las imágenes anteriores, las cartas están llenas de siglas y abreviaturas. Todas estas abreviaturas están en inglés y estas nos indican, por ejemplo, el tipo de luces que emiten las señales o faros, los colores de estas, los tipos de fondo que hay en ese lugar concreto o cualquier otro elemento de relevancia en esa zona. En las imágenes podemos ver las abreviaturas más comunes que veremos en las cartas náuticas. No os preocupéis, que os las dejaré en las notas de este vídeo. Veamos cuáles son las publicaciones náuticas que nos ayudarán en nuestra navegación de recreo. La primera publicación que tendremos que tener muy en cuenta es el derrotero. Esta es una publicación náutica específica que consiste en una obra escrita e ilustrada que nos describe los elementos más característicos de las costas, los bajos fondos, las señalizaciones, los perfiles visuales de la costa, los peligros o la forma de navegación más conveniente en unas zonas determinadas. Esta publicación es imprescindible para todo el navegante. ¿Por qué es imprescindible? Porque el navegante tiene la bendita manía de conocer nuevas costas, nuevas aventuras y nuevos mares. Por eso es muy importante tener un conocimiento anticipado de allá de donde vamos a ir. ¿Y cómo leemos en la proyección de Mercator la escala de latitud y longitud? Pues muy sencillo. Tanto en las partes laterales como en las partes superior e inferior de la carta encontraremos una serie de escalas donde se observan los grados, minutos y décimas de minuto, expresando la latitud a través de una L minúscula y una L mayúscula en el caso de la longitud. En las proyecciones náuticas se tiene que entender que si la graduación crece hacia arriba,
estamos en una latitud norte, representado con una N mayúscula. Y si creciera hacia abajo, estaríamos en una latitud sur, representado por una S mayúscula. Si por otro lado creciera hacia la derecha, estamos en longitud este, también representada con una E. Pero si creciera hacia la izquierda, se representaría con una W, de west en inglés. En la carta del estrecho, que se da en el examen, se representan estas zonas y podemos ver que siempre es norte y al oeste. Sigamos sumando conceptos. Ahora veremos el de la milla náutica y su relación con el nudo. La milla náutica es la unidad de longitud empleada en navegación marítima para medir la distancia entre dos puntos. Esta milla náutica equivale a 1852 metros, que es aproximadamente la longitud de un arco de minuto en la escala de latitudes. Esto ha sido adoptado con muy ligeras variaciones por todos los países occidentales. Como decíamos, la milla náutica se deriva de la longitud sobre la superficie terrestre de un minuto de arco de latitud. 60 millas náuticas de latitud equivalen entonces a una diferencia de latitud de 1 grado. De ahí se deriva el uso de la milla náutica en navegación. Para distancias menores a una milla náutica, lo usual en el mundo náutico es utilizar décimas de minuto. De la milla náutica se deriva también la medida de velocidad usada en el ámbito náutico, que es el nudo. Un nudo es la velocidad igual a una milla náutica por hora. Otro concepto básico que tenemos que tener bien claro a la hora de trabajar con una carta náutica es la forma de medir distancias sobre la misma. Supongamos que nos encontramos en un punto A y queremos saber la distancia que hay hasta el faro B. En primer lugar, trazaremos una recta que una ambos puntos y a continuación mediremos con el compás su distancia y esa será la medida que trasladaremos a la escala de latitudes. Pero antes de nada, recordemos que siempre se miden las distancias a través de la escala de latitudes, ya que si lo hiciéramos en la de longitudes, a medida que nos fuéramos acercando hacia el polo sur o al polo norte, los minutos serían cada vez más cortos y no representaría la distancia real en la carta. Dicho esto, trasladaremos nuestro compás o regla a la escala de latitudes y por cada minuto en esta escala, estos corresponderán a una milla en la carta. Por lo tanto, en nuestro ejemplo gráfico podemos observar que al trasladar a la escala de latitudes nuestro compás, observamos que tenemos 5 minutos. Esto hará referencia a 5 millas, pero como en nuestro ejemplo además hay 4 décimas de minuto, el resultado final será de 5 millas con 4. Pero claro, si esto de navegar fuera tan fácil, ¿para qué tanto vídeo, verdad? Pues bien, en el mar todo se va a complicar un poquito más, debido a que estamos sometidos a fuerzas como las del viento o corrientes, que son fuerzas que nos desplazan del rumbo aparentemente recto que llevamos. Además, pueden incrementar o disminuir la velocidad a la que navegamos. En este último punto nos vamos a detener para explicar que el instrumento que nos va a ayudar a medir la distancia que llevamos navegada y la velocidad que desarrolla nuestra embarcación es la corredera. Y como hemos dicho que nuestro desplazamiento real puede verse afectado por agentes externos, debemos saber interpretar los datos que nos da la corredera. Y esto lo haremos a través del coeficiente de corredera. Como vemos en la imagen, nosotros sabemos que la distancia real entre estas dos enfilaciones es de 5 millas, pero resulta que la distancia que nos marca nuestra corredera es de 7 millas. Lo que haremos ahora será aplicar la fórmula del coeficiente de corredera, que como decíamos anteriormente es distancia verdadera, en este caso 5 millas, partido distancia de corredera, en este ejemplo 7 millas. Entonces, si dividimos 5 entre 7, nos da 0,71. Y este 0,71 sería nuestro coeficiente de corredera, que deberíamos multiplicar a la marca que nos indique nuestra corredera. Como vemos, obtener el coeficiente de corredera es bastante sencillo y su conocimiento nos permitirá transformar cualquier distancia o velocidad
en una distancia o velocidad real, con una simple operación como es multiplicar lo que nos dé la corredera por nuestro coeficiente de corredera. Otro de los términos que debemos manejar con soltura son aquellos relacionados con profundidades, su representación en la carta o cómo referirnos a la hora en nuestro barco. El primero que vamos a ver son las sondas. Las sondas son las profundidades expresadas en metros y referidas a la bajamar escorada, siendo esta en la menor profundidad del mar en ese punto concreto en las circunstancias que favorezcan esa poca profundidad, como presión atmosférica, mareas o tormentas. La unión de esas marcas de profundidad en la carta se realiza a través de los beriles, que son las líneas de unión con sondas o profundidades de igual medida. También pueden ser llamadas líneas isobáticas. Antes hemos dicho una cosa que ha podido sonar algo insólito. ¿Cómo vamos a mencionar la hora en nuestro barco? ¿Hay otra forma de decirla? Pues bien, lo haremos refiriéndonos a esta como la hora reloj bitácora, que es la hora de a bordo, ya que en nuestra navegación podemos pasar por diferentes usos horarios, con lo cual la hora reloj bitácora la fija el capitán. Por ella se rige la vida a bordo, y a ella se refieren tanto las anotaciones del diario de navegación como las anotaciones en cuaderno de bitácora, crónica de guardia o cualquier anotación que haga referencia a una hora. No tiene por qué tener relación con ningún tipo de hora. Ahora bien, para evitar tener un desfase con el sol, en las navegaciones de altura se suele llevar como hora reloj bitácora la hora del uso horario pertinente. De no ser así, nos podríamos encontrar una situación como la de comer cuando el sol no ha salido y cenaríamos a la hora de la merienda. Los trabajos de mantenimiento del barco serían por la noche o el descanso por el día. Un desastre, ¿verdad? Pues con lo cual no creamos que el capitán tiene la potestad de poner la hora que él quiera, sino que el capitán debe ser razonable y ajustar la hora reloj bitácora a los usos horarios en los que navega.